Madrastra sin hijos, un podcast de Clara Montesinos. Bienvenida a mi reino, Imelda Portillo, ¿qué tal? Muy bien, Clara, encantada de estar en tu reino. Que es nuestro reino. Exacto, que es nuestro reino. Porque además somos las dos de verdad, genuinas, de pura cepa, madres o madrastras sin hijos. Exacto, claro. Que somos las genuinas. Las genuinas, exacto. Efectivamente. Las de toda la esencia, que está toda la esencia. Efectivamente, sí. Bueno, para la gente que nos esté viendo por YouTube o que a lo mejor oiga un poco de ruido, he trasladado mi reino a Madrid y hoy grabo desde el Hotel Emperador, que es mi casa y que se convierte en mi reino en Madrid. Así que les quiero dar las gracias porque esto es un regalazo. Nosotros tenemos vistas a la Gran Vía, vosotros no, pero nos tenéis a nosotras. Claro, exacto. Así que ahora, bueno, ya, vamos a empezar por el principio de tu historia, madre mía. A ver. Sí, porque yo te decía antes de todo esto, cuando me contactaste para hacer este podcast, que a mí me generaba cierta inquietud, intranquilidad, desazón, llámalo X a cojones, porque dices, bueno, Imelda, vas a contar tu historia. Claro, mi historia es que ya, como te decía antes, yo soy de las decanas de todo esto, porque llevo 27 años de madrastra sin hijos. Y los niños, que son mis niños, aunque yo no soy su madre, los conocí con 2 y con 4 años. Entonces, teniendo en cuenta que ya están en 29 y 31 años, claro, pues he pasado por todas las situaciones, vicisitudes y escenarios que te puedas plantear, casi todos negativos, también tengo que decirlo, es decir, porque yo decía, oye, me podía haber tocado en el catálogo de las experiencias las buenas, las maravillosas, que yo a veces te escucho a ti contar cosas de tu hijastro. Sí. Y digo, joder, me podía haber pasado a mí algo así, o podía haber tenido en el otro lado otra cosa, otra experiencia. Pero bueno, lo mejor de todo, y la razón por la que yo sigo siendo hoy madrastra sin hijos, es por mi marido, mi pareja. Es un ser único. Sí. Es alguien que en las horas más oscuras y en los momentos más complicados, que los ha habido muchos, porque una cosa que hay que aclarar, y yo creo que está bien que quien se meta en esto lo sepa, esto no es un camino de rosas, claro. O sea, es todo lo contrario, hay mucha espina, te encuentras alguna flor, pero hay muchísima espina y eso hay que tenerlo claro. Y quien se ha encargado de compensarme continuamente por esa travesía, sí, y en los momentos duros, sí, ha sido él siempre. Lo que pasa es que cuando tú empiezas no eres consciente, o sea, no te planteas voy a ser madrastra. Venga, sé que esto es duro. Tú empiezas. A ti la vida te arrolla. Claro. O sea, yo tenía 25 años. Yo estaba empezando mi vida profesional. Mi primer destino profesional fue en Almendralejo, en una emisora de radio. Y el que era mi jefe entonces me dice, Imelda, te voy a llevar a desayunar a un sitio maravilloso, es el más exclusivo que hay en Extremadura. Y yo llego a ese sitio y el dueño pues es Florian, el que es mi marido. Sí. Y ahí empezó todo, o sea, ahí empezó todo. Yo en la vida, o sea, yo era una chica que quería comerse el mundo, sigo queriendo comérmelo, eso sí que es verdad, que en mi cabeza no entraba el matrimonio, ni una pareja estable, ni entraba... Ni hijos. Por supuestísimo, yo soy una no-mo militante, o sea, yo siempre, y todavía hoy, sí, cuando hablo de este tema y hablo con apasionamiento de la idea de, oye, no quiero tener hijos, y por una serie de convencimientos que también he ido reflexionando sobre ellos a lo largo de mi vida, por qué en el fondo yo no quiero tener hijos. Pero de repente te encuentras con que te empiezas a encandilar con un chico que se está divorciando y que cuando me enteré de que tenía 2 niños, o sea, yo creo que mi cara era para haberle hecho una foto. En serio, porque creo que fue el estupor más grande de mi vida. No, yo creo que estaba bromeando. Y me dice, no, tengo 2 niños, de 2 y de 4 años, se llaman Florian y Elena. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, claro, yo, te puedes imaginar, yo intenté huir ni sé las veces. Pero es que nos enamoramos. Y Florian, además, fue como... Él dice que tuvo un flechazo, yo no. A mí
me removió cositas, pero se encargó él de decir, no, o sea... Pico pala de conquistarte. Absolutamente, absolutamente. Y lo sigue haciendo, pero me acuerdo que en aquel momento yo me pegué muchas espantadas. ¿Te puedes imaginar? Es que encima, si en el otro lado pues encuentras comprensión o un poco de apoyo, o un poco de sororidad o incluso un sentido de, bueno, vamos a remar todos juntos en todo esto, que puedes entender al principio, porque claro, todo esto son muchas fases, porque se suma al hecho de que yo entro en la ecuación en un momento en el que la separación era muy, muy reciente. Entonces, claro, yo en el fondo no dejaba de ser una aventura, algo así, en el universo que nos rodeaba, en nuestras cabezas también, pues todo aquello era como algo pasajero. No. El problema es que se convirtió, el problema, o no problema en este caso, se convirtió en algo no pasajero, sino permanente. Y bueno, pues todo se fue ajustando conforme a lo que iba evolucionando nuestra relación, ¿no? Pero sí que fue todo muy pirotécnico. Sí. Muy pirotécnico, la verdad. Al principio y luego, ¿cuánto tardaste en conocer a sus hijos? Yo los conocí muy pronto, pero como los niños eran muy pequeños y no sabíamos qué iba a pasar, pero Florian era y sigue siendo un padre de mucha presencia con sus niños. Bueno, pues llevábamos poquitos meses con el tonteo y me los presentó, pero como el que le presenta a una amiga. Mira, una amiga, y empezamos con las bromas de la amiga de repente pues iba con ellos al cine un día, otro día íbamos a visitar un museo, y eso se fue convirtiendo en algo, en una experiencia. Entonces yo entré en la vida de los niños muy pronto. Y bueno, pues se fue consolidando. Hay ocasiones, por ejemplo, en el caso de la madre de los niños, tardó más en rehacer su vida con una pareja estable y tuvo más relaciones. Y es cierto que, por ejemplo, pues ellos sí que a veces se desconcertaban porque venían diciendo que pues ahora hay tal chico en casa y este chico quién es, pues no sabemos. A lo mejor ese chico estaba allí unos meses y luego venía otro y luego, en fin. Y nosotros por lo menos sí que es verdad que les ofrecimos desde el primer momento un entorno estable. Y no que eso es muy importante. Sí, sí. Y bueno, ha perdurado 27 años. Podría no haber sido así, pero es verdad que la convivir con los niños sí que tardamos bastante más hasta que, bueno, pasó un añito y que ya vimos que la cosa iba en serio. ¿Y la custodia cómo la tenían al principio ellos? La custodia, Florian en un primer momento lo hablaron y él entendía que pues él quería hacerse cargo de los niños y estuvieron a esto de que él tuviera la custodia de los niños. Pero la familia de la madre, cuando se enteró, pues dijo, perdona, ¿dónde vas? Entonces, todo aquello acabó siendo pues, custodia compartida. Pero los niños pasaban con nosotros pues 3 tardes a la semana, comían, o sea, su padre los recogía del colegio, comían con nosotros, hacían toda la tarde con nosotros y luego se les llevaba a una hora determinada a casa de la madre o donde hubieran concertado. Y luego un fin de semana sí y un fin de semana no. Y así era como lo teníamos. Y al principio, cuando te conocieron, fue normal, claro, tan pequeñitos. A ver, los niños se enamoraron de mí y yo me enamoré de los niños. Florian y Elena eran absolutamente preciosos, divertidísimos, chispeantes. Yo tuve la experiencia con ellos de vivir una infancia que no tuve, porque yo no sabía lo que era ir a un parque de atracciones, yo no sabía lo que era, no recordaba además lo que es jugar, ese sentido lúdico de la vida que tienes con un niño, y yo me volqué mucho con ellos. Desde el primer momento me di cuenta de que para Florian los niños eran muy importantes, eran cruciales, y me lo dejó muy claro. Él me decía que para él ser padre, que él se sentía responsable completamente de esos niños y que él no podía hacer dejación de funciones. Y una de las cosas que a mí me enamoraba de Florian era ver esa paternidad absolutamente plena, consciente, responsable, cómo lo anteponía a todo. De hecho, tuvimos que tener muchas charlas para decirle, oye, está muy bien que antepongas, pero también tenemos que cuidar nuestro espacio. Claro. Pero sí que es verdad que yo con los niños disfruté muchísimo toda su infancia, nos lo pasábamos muy bien y intentábamos que cuando estaban con nosotros fuera fiesta
fiesta hay que hacer deberes, hay que cepillarse los dientes, hay que ducharse, hay que limpiarse las uñas. Es decir, además yo soy en la familia, yo soy la que está con la fusta continuamente. Ah, igual que yo. Sí, yo somos soy madrastras de pro, sí. Es decir, yo siempre he sido la de esto se hace así, esto se hace así, el niño no quiere comer esto y su padre, que es un poco papagallina, dice, bueno, no te preocupes, te preparo no sé qué. Digo, ¿cómo que le preparas no sé qué? No, claro. Tienes que educarle. Sí, para el tiempo que van a ser niños. Y yo siempre me argumentaba con eso, para el tiempo que van a ser niños. Vamos a... Y yo digo, sí, pero no. La fruta se la tiene que pelar el niño. Claro. Bueno, pues todavía hoy, Clara, y te vas a reír, con la edad que tienen, llegan a casa y todavía hoy mi marido les pela la fruta y se la pone en un platito perfectamente troceada y es un catálogo de... Voy a ser el padre dadivoso. También es verdad que cuando están recién divorciados, tienen una especie de necesidad de compensar. Claro, sí, es que también es normal, es natural un poco de... Tienen la sensación de te he quitado algo, te tengo que dar por otro lado. Sí, tienen una especie de sentimiento de culpa y bueno, pues yo me acuerdo las primeras navidades juntos y se presentó con un coche Land Rover de estos en miniatura, pero es que no cabía en casa y yo digo, ¿pero qué has hecho? No, pero Florian, estás compensando, esto no es normal, claro. No cabía. Otra vez se presentó con un perro, un bobtail, que los bobtails son espectaculares, son como el perro de Heidi, Niebla. Es muy bonitos, pero eso empieza a crecer cuando eran pequeñitos, muy bien, era pequeñito, era maravilloso, pero llegó un momento en el que el perro se levantó para saludar a Elena y ya era más grande que Elena y casi la tira. Entonces tuvimos que decidir, oye, pues el perro se tuvo que ir con mi madre al campo y en fin, hemos pasado por todas esas fases, o sea que los niños tuvimos que prepararles una habitación en casa, la habitación del juego, todo giraba en torno a los niños y el ocio y todo se organizaba en torno a los niños. ¿Y cómo tú, que eras, bueno, que sigues siéndolo, pero que tu cabeza eras tan independiente de yo voy a la mía, cómo de repente decides, me voy a vivir con este hombre y con sus dos hijos a ratos, cuando toca? No, pero los niños estaban presentes continuamente, es decir, Florian si podía los llevaba al cole, yo entendí muy pronto que si yo quería algo con él, los niños iban a estar en la ecuación. Que era el pack completo y no indivisible. Efectivamente. Y lo entendí y yo aplico mucho una cosa que cuando lo dices así suena como muy frío y muy calculador, pero que creo que todos aplicamos aunque sea a nivel subconsciente, que es la matemática relacional. ¿Me compensa o no me compensa? En un momento dado yo me paré conmigo misma y calculé. Imelda, te estás metiendo en esto. Respira hondo. ¿Lo haces o no lo haces? Y si lo haces, tienes que asumir que lo haces con todas las consecuencias. Aún así, yo me precio de tener una relación, no voy a decir especial, porque creo que todos tenemos relaciones especiales, pero sí muy currada y muy negociada con Florian. Sí que tuvimos desde el primer momento la lucidez de entender que teníamos que hablarlo todo, no dar nada por sentado. Y Florian siempre ha sido muy generoso y me ha ayudado a tener mis espacios y a entender que yo necesitaba descomprimir. Cuando yo en algún momento me veía saturada, él me creaba esos espacios para que yo pudiera estar más tranquila. Entonces, bueno, no fue fácil, pero sí fue una decisión muy lúcida, es decir, en ningún momento puedo decir, me han engañado, me he metido en... No, lo que pasa que es verdad que lo que no medía en aquel momento era que las implicaciones a largo plazo, las adolescencias, la otra parte contratante, en fin, muchas cosas. Hay muchos factores. Cuando empezaste con él, tu familia, ¿qué te dijeron? Madre mía, mi familia. A ver, yo era la joya de la corona, por decirlo de algún modo, ¿vale? Yo soy la hermana mayor, hiper responsable, me veían pues con una niña estudiosa que había sacado sus estudios muy bien, que tenía proyección, un futuro brillante delante de sí y bueno, pues yo siempre había además insistido, yo no me voy a casar, yo no voy a tener niños, bla, 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 y de repente mis padres se encuentran con que tengo una relación con un señor divorciado y con 2 niños. O sea, mis padres
Yo creo que los pobres no se recuperaron en años, en años. Además, lo que pasa es que es verdad que yo peleo mucho mi independencia y yo tuve que tener también con mis padres la charla típica en la que ya el hijo adulto educa a sus padres, decirles, es mi vida, a mí cómo me veis. Yo te veo bien, eso es lo importante. Si tú me vieras mal, o vieras que me he metido en un fregado problemático, que a mí me está complicando la vida, o que me ves infeliz, pero no, tú me ves bien, ¿no? Esta relación es buena para mí, o sea, ese es el termómetro que tú tienes que tener en cuenta. Pero sí que se dieron ocasiones en las que yo me presentaba, mis padres son de un pueblo pequeño, tienen campo y, en fin, aquello era como un ambiente más exótico para los niños y yo me presentaba de repente un día con mi coche y bajaban del coche Florian, Elena, su prima Fátima, su primo Manolito y, claro, mi madre me miraba como diciendo, y alguna vez me lo soltó y dice, anda, la que no quería tener niños. Digo, mamá, no digas nada. Porque, claro, ya cargas con los niños, con los primos, y claro. Tú los llevas de excursión y yo me los llevaba. Es decir, porque me lo pasaba muy bien con ellos y además yo quería que conocieran también a la otra parte. Pero mis padres lo pasaron mal y fue para ellos un shock brutal el ver que aquello se perpetuaba. Se quedaron muy tranquilos el día que Florian y yo nos casamos, que tardamos. Pero para ellos fue como, bueno, ya está. Ya se ha consolidado la situación. Esto es lo que hay. Ya es legal, y ya es legal. Es como ya no es la otra. Yo nunca he sido la otra, pero es como ya está la cosa legalizada. Claro. Pero fue un shock para ellos todos, sí, fue muy duro. ¿Y de tus amigas eras la primera madrastra? Yo he sido decana desde el principio y innovadora, pionera y todo. Además, incluso los niños, fíjate, en su colegio, cuando ellos iban a un colegio concertado, yo me atrevería a jurar que fueron los primeros niños con padres separados. ¿Sí? Entonces, para ellos ya fue una situación un poco... Luego, con los años, se han dado cuenta de que es algo muy generalizado. Sí. Pero en aquel momento para ellos era un poco duro. Y ellos se debatían muchas veces porque yo sé que, igual que yo los adoraba a ellos a mí me adoraban. Pero estaban recibiendo una serie de inputs, por otra parte, que le enrarecían todo eso. Y hubo un momento, recuerdo, en el cumpleaños de Elena, que soplaba las velas y lo típico que le preguntas a un niño, ¿qué has deseado? ¿Cuál ha sido tu deseo? Sí. Y ella, con toda la ingenuidad, he deseado que papá y mamá vuelvan a estar juntos. Y su padre la mira y le dice, muy bien, ¿y qué hacemos con Imelda? Y dice, se viene también. Claro. En su cabeza el universo era pues todos juntos, claro. No pasa nada. Entonces, bueno, pues hemos pasado por todo eso. Y ahí son momentos donde tú pasas a un segundo plano. A un segundo, tercero, cuarto, quinto, depende. Porque, claro, lo ves con la mentalidad de adulto de, quieren que vuelva, que es... Yo creo que es habitual que los niños digan, vale, pues yo he vivido con mis padres juntos y separados, pues quiero que se junten. Claro. Pero claro, dices, ¿y en qué lugar me deja a mí? Pero realmente es inocente porque no es que no te quieran, porque también te quieren, pero claro, es que es... Para ellos siempre, una de las cosas que a mí me fascinaba de Florian y me sigue fascinando es en aquellos momentos, él siempre tenía la capacidad de ver lo que para los niños podía ser un foco de sufrimiento. Y es verdad que él entendía que para ellos era un lío. Para ellos era un lío porque no había en su entorno ningún referente, porque Elena, por ejemplo, jamás no recuerda haber convivido con su padre y con su madre, porque tenía 2 años. Claro. Para ella era algo normal, pero en su entorno no había nada parecido. Y en su cabeza la fantasía era, pues mis padres viven juntos como el resto de padres y madres. Y él siempre intentaba ayudar a los niños a vivir la situación con la mayor normalidad. Cuando había tensiones por la otra parte, fíjese que yo nunca hablo de madre ni menciono nombre, pues la otra parte, eufemismo muy cordial, pues cuando había tensiones y yo me encabritaba porque te parecen situaciones injustas, se producen momentos muy duros porque hemos pasado por carros y carretas, él siempre me decía, Imelda, imagínate que estamos haciendo el juego de la cuerda, ¿vale? Sí. De la cuerda. Hay una parte que tira con mucha fuerza y nosotros estamos en el otro lado. Si seguimos tirando, no estamos tirando de una cuerda, estamos tirando de 2 niños. 2 niños que no tienen la culpa de nada. Si seguimos tirando, vamos a romper a los niños. Una de las 2 partes tiene que aflojar. Claro. Si la otra parte ya sabemos, porque la experiencia nos ha demostrado que no va a aflojar, nos toca a nosotros. Entonces, claro, él siempre era capaz de hacerme ver por encima
de todo ese nubarrón y esa sí, pues digo, yo estoy muy enamorada de mi marido y con razón, o sea, claro. Él siempre ha sido un hombre muy lúcido para todo lo que tenía que ver con sus niños y con la educación de sus hijos. Y ya te digo que a mí, a día de hoy, lo único que me toca mucho la moral es cuando sus hijos son injustos con su padre. Eso me arrebata. Conmigo que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Hemos tenido momentos de todos los colores, son muchos años, pero a su padre creo que se merece... respeto. Sí. Respeto, y cariño más, y más, todo, y claro, más, obviamente. y más. Porque... Pero bueno, las familias son familias al final y hay de todo. Y pasas por muchas etapas claro. también. ¿Y te has encontrado alguna vez, por el hecho de no ser madre, el típico comentario de, bueno, como no eres madre, no sabes lo que... No solo eso. Como nosotros éramos la parte ordenada de la vida de los niños durante mucho tiempo y la parte que, pues yo soy súper organizada todavía hoy. Imelda, ¿tú tienes? Imelda, ¿tú te acuerdas? Imelda, ¿dónde está? Imelda, ¿cómo hago? Porque esa soy yo. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, al médico. Tener que llevar a la niña al médico, pero yo no soy su madre. Tener que arreglar unos papeles de una beca, yo no soy su madre. En fin, me ha pasado de todo. Ya. Nadie jamás, y eso sí que tengo que decirlo, en mi entorno y sobre todo en la familia de Florian, es la mía, ni los propios niños, tengo que decirlo, jamás me han hecho el reproche de tú no eres mi madre o tú no eres su madre. Sí que he escuchado el comentario de es que como tú no eres madre no lo entiendes. Claro, ¿qué dices? Eso pues sí. La otra parte es madre... Y no está entendiéndolo tampoco. No lo está entendiendo tampoco. Exacto, es decir, yo es claro. verdad, esa sensación biológica de haber gestado, de haber parido, de haber amamantado, pues yo no la he pasado. Claro. Yo lo único es que es verdad que ha habido momentos en los que yo me he podido permitir, apoyada en mi marido, decir, mira, no entro. Pero sí, lo acabas sufriendo. Aunque no quieras entrar, todo claro. te afecta. Sí. Todo te afecta porque es que te afecta a tu vida. En el momento en el que afecta a tu pareja, te está afectando a ti. Es imposible esa compartimentación. Y más nosotros que somos una pareja muy moña, muy de... Sí, lo compartimos, o sea, somos muy de compartirlo todo, de hablarlo todo, no hay compartimentación. Entonces, sí que he oído el comentario, es que tú no lo entiendes porque no eres madre. Mi propio marido en algún momento me lo ha dicho, claro, es que tú no lo entiendes porque no son... Y hemos tenido algunas de las discusiones que hemos tenido, han sido en ese sentido. Es decir, bueno, no lo entiendo desde ese punto de vista, pero entiendo, o sea, a veces incluso es positivo porque yo soy capaz de ver con una mayor frialdad una serie de comportamientos que tú como padre a lo mejor no estás actuando ves, claro. Debidamente, porque te está dejando llevar por la irracionalidad o por ese sentimiento de culpa. Sí. Entonces, yo creo que las madrastras, y entiendo que los padrastros también, aunque la verdad que conozco bastantes menos, sí. Somos muchas más, el reino es más femenino, yo creo que tenemos esa capacidad de distanciarnos un poco y de ver las cosas con más perspectiva. Sí. Pero sí, comentarios, oye, sí. Yo me acuerdo el primer día que me subí a un autobús y que me dijeron, señora, la niña, su hija puede... Y yo me reí, miré para abajo y la niña, no es mi mamá... Pobrecita, porque lo sentía, además claro. Yo lo entiendo como una traición, pero sí que con los años, hace poco, nos presentaron en una fiesta, sí. ¡Ay, tu madre, qué guapa! O te pareces a tu madre, y Elena se ríe ya y no dice está, nada, claro. Ya ni siquiera se molesta en discutir o en sí. Responder a eso. Pues vale, mi madre, pues ya está. Pues ya nos está. Parecemos mucho, es verdad, o sea que no físicamente, porque ella se parece, tienen mucha mezcla, pero sí que en muchos comportamientos y actitudes a veces podemos parecer. Hombre, es que han pasado toda su vida contigo, o sea, contigo también con su madre y con su padre, pero al final eso estás ahí, influye. Estás ahí, sí, claro. Para lo bueno y para lo malo. Y siempre no habéis tenido siempre la custodia mitad y mitad, ¿no? Llegó un momento... A ver, los niños cuando llegan la adolescencia, el niño tenía mucho más feeling con su padre porque su padre alimentaba, él es un niño tenía una vida interior muy rica, muy fantasioso, muy vivía en las nubes, sí. y con su padre se lo pasaba muy bien, pero es verdad que también, bueno, pues imponiéndole su disciplina, pero como en casa había una serie de tensiones en casa de la madre, él cuando tenía 12 años, que es la edad legal en la que tú puedes decidir que quieres vivir con uno o con otro, él le dijo a su padre que se quería venir a vivir con nosotros. Estás escuchando Madrastras sin hijos.
Entonces, bueno, de repente Florian vivía con nosotros. Todo eso fue, nosotros estábamos viviendo en Madrid, nos vinimos un año solamente por una oportunidad profesional mía, porque los niños, bueno, ya tenían 11 años y pensábamos que 10 años, que ya era una edad en la que estaba todo más o menos, era una etapa medianamente tranquila, pero nos tuvimos que volver porque, bueno, pues empezaban la adolescencia y se empezaban a ver cosas en las que había que tener un cierto control parental, un cierto seguimiento, ordenamiento y su padre se dio cuenta de que había que estar más presente. Entonces nos volvimos. Y fue en aquella época cuando pues, Florian dijo que se venía con nosotros. Y yo siempre he tenido la sensación de que la otra parte no tenía ningún problema real. Es decir, de hecho, con los años ha demostrado que ella tampoco es que tenga especial interés en una convivencia con los niños. Pero el caso es que no lo puso fácil. La niña se quiso venir también, pero no tenía 12 años. Y bueno, ella en alguna conversación un poco más seria, íntima con su padre, le hizo ver que sí, pero que porque lo pasó mal. En aquella época Elena, sí. El hermano vivía con nosotros, ella vivía con la madre durante un año, pero básicamente se sentía culpable porque le hacían sentir culpable con respecto a la idea de me vas a dejar sola, voy a estar sola, tu madre, en fin, ese tipo de cosas que hacen que... Ese chantaje. Efectivamente. Pero al final también se acabó viniendo con nosotros y nos comimos su adolescencia enterita. También es verdad que yo en aquel momento, como soy muy de orden, yo le planteé a Florian, digo, oye, deberíamos ir al juzgado porque tú estás pasando una pensión alimenticia y porque los niños, en teoría, están en otro régimen y claro, esto habría que cambiarlo. Pero Florian se negó y nuevamente vuelvo a glorificar la figura del padre en este caso, porque él dice, dímela cualquier cosa, pero mis hijos no van a pasar por un juzgado. No, porque, oye, si hubiera dado una situación extrema en la que hubiera habido algún tipo de abuso, violencia, cualquier cosa, que no era el caso. Es decir, claro, yo creo que cada uno, tanto la otra parte como nosotros, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y sabido, con las perlas en la bujía de cada uno, ¿vale? Que yo, es que de verdad, ya llegó un momento en el que dejé de hacerme sangre a mí misma con estos temas. Pero no era el caso. Y Florian es un bendito y decidió que para pasar por ese trance y tener la custodia total y legalizar la situación, sí, había que pasar por juzgado y llevar a los niños. Y él se negó. Entonces, bueno, los niños pasaron el resto de la adolescencia hasta que se fueron a la universidad viviendo con nosotros. Y seguíamos pasando la pensión alimenticia. Sí, muy divertido. Madre mía, claro, pero es que al final tú formas tu familia, aunque sean hijastros. Vale, mi núcleo, en tu caso, somos 4. Y hay un dinero que entra y un dinero que sale, la capacidad de ahorrar, de irte de vacaciones, está supeditada a... Hay un plus. Elementos, sí, que tú tienes que... De hecho, claro, me acuerdo un año que llegó la madre diciendo que se llevaba a los niños de vacaciones en su mes de vacaciones a un curso de inmersión lingüística en Dublín. Muy bien. ¿Vale? Con unos niños que en aquel momento yo no sé qué edad tendrían, 10, 12 años. Muy bien, págame la mitad. ¿Perdona? ¿Tú me has consultado la decisión? Si tú quieres montarte tus vacaciones para irte tú, porque en realidad era para ella, pero se llevaba a los niños, es tu decisión. Tú a mí no me has consultado sobre qué modelo de vacaciones quieres, ni de qué medios tenemos para sufragarnos unas vacaciones. Entonces, como la decisión la has tomado unilateralmente, pues unilateralmente te vas. Pero todo eso generaba muchísimos problemas, un montón de tensiones, en fin, pasaban, era duro, porque no era simplemente decir no y ya está, no, era no, y todo eso siempre traía una serie de consecuencias, claro, que no eran gratas ni para los niños ni para nosotros. Y además no suelen ser rápidas tampoco, quiero decir, esto a lo mejor se te alarga en el tiempo un mes y ya tienes tu casa empastrada un mes con malos rollos. Efectivamente, sí, claro, además en este caso han sido siempre continuos. Fíjate que yo pensaba, cuando los niños ya sean mayores de edad, esto se acaba. ¿Y qué? Que no se acaba en la vida. No se acaba en la vida. Quien me esté escuchando o viendo, no se acaba en la vida. Yo te digo que los niños tienen ahora mismo 31 y 29 años, siguen siendo adorables, siguen siendo personas maravillosas. Estamos muy orgullosos de los adultos en los que se han convertido, pero sigue siendo, o sea, tú eres madrastra o padrastro para siempre, forever and ever, claro, si sigues en esa relación y en ese universo. La madrastra anterior nos preguntaba cómo has gestionado conflictos. Y como tú has pasado por tanto, creo que nos lo vas a poder responder muy bien. Cuando hay un conflicto de este tipo,
¿Qué hacías o qué haces? A ver, si era un conflicto con la otra parte, contratante, yo no era la mejor ni la más indicada para gestionar el conflicto, porque al final el conflicto, y como siempre me hacía ver a mí Florian, ella hacía lo que consideraba que tenía que hacer, pero no podíamos permitir que nos hipotecara a nosotros el día a día y el humor y el afecto y la cotidianidad. Entonces, ahí siempre era Florian el que ponía, como decían, pie en pared, y decía, vamos a centrarnos, a respirar, vamos a hablarlo. Y a mí me serenaba mucho, porque yo soy muy miura, soy muy impetuosa, soy muy del pronto, ¿no? Y ha habido momentos en los que habría ardido Troya y habría montado, o sea, ha habido momentos muy duros. Y él siempre me serenaba. Internamente, sobre todo en la adolescencia, que claro, la adolescencia es que, mira, y nuestros niños son dos benditos, no han dado un problema real ni un problema serio nunca, pero son adolescentes. Claro. Y ya está, o sea, yo no sé, tu pequeño está en puertas. Está en puertas. Y el niño, que son más fáciles, pero incluso los niños, o sea, es un poco cliché, pero se complica todo, ¿eh? Sí. Conozco alguna experiencia idílica, pero muy poquitas. Entonces, bueno, en esos casos yo durante su adolescencia me inhibí mucho, porque Florian y yo lo hablábamos y entendíamos que había un momento en el que... pero sí es verdad que yo tenía muchas charlas con su padre para hacerle ver, creo que te estás equivocando en esto, creo que aquí tienes que ser un poco más firme, creo que, bueno, pues por aquí, por allá. Mira, por ejemplo, Florian en la adolescencia tuvo un momento un poco delicado porque sabíamos que se whatsappeaba, mensajeaba, eran los SMS, con una niña, no sabíamos muy bien de dónde ni cómo y tal. Entonces estábamos muy desconcertados porque cambió de comportamiento, empezó a tener una serie de dinámicas extrañas. Y yo soy su madrastra y yo, además con el tema del orden y tal, yo en mi casa, los espacios comunes hay que cuidarlos. En tu habitación, haz lo que te dé la gana. De hecho, yo ya entraba con la nariz tapada en sus habitaciones. No miraba siquiera, no quería saber nada. Pero sí que es verdad que yo empecé a darme cuenta de que algo pasaba y fue, y si me está escuchando Florian, que ojalá no lo escuche nunca, yo miré sus SMS en aquel momento. Y bueno, hombre, o sea, creo que es algo que los adultos que estamos tutelando, padres, madres, en algún momento tenemos que hacer por ellos. O sea, realmente son menores. Pero es verdad que aquello fue pues una experiencia. Pero siempre yo me inhibía y además Florian era el que en los conflictos, el gestor de conflictos en esta familia. Sí, porque yo lo único que intentaba desde pequeñito es hacerle ver que hay algo muy importante, que es la asertividad. Bueno, al final llevamos temas de comunicación, somos expertas en comunicación. Nos autoentrenamos, yo sigo autoentrenándome en esa materia, pero sí que les intentaba educar a los niños en hablar de todo y en hablar de todo con asertividad. Sí. Me ha salido regulinchi unas veces, otras veces mejor, pero yo recuerdo las primeras conversaciones sobre sexo, por ejemplo. Era yo la que hablaba de eso, no era su madre, no eran sus tías, no eran su padre. De hecho, en casa se reían porque yo cada vez que decía, Florian, me acuerdo un día, pero tú te masturbas. ¡Papá! ¡Que no me preguntes! ¡Papá! Dile, ¿pero qué dice Imelda? Dile que no me preguntes. Y él seguía, Imelda, de broma, pero deja a los niños. El teatrillo ese. Sí. Entonces, bueno, yo era la que... yo he sido siempre un poco provocadora y, bueno, pues le llevaba por ahí. Pero lo de la gestión de conflictos, el Master and Commander en la familia es Florian. A veces un poco blandiblue, pero creo que lo ha hecho como tenía que hacerlo y muy bien. Y según ha pasado el tiempo, ahora que ya van siendo más mayores, ¿se han puesto en tu lugar alguna vez? Pues mira, hemos tenido varias charlas y conversaciones así un poco duras. Yo recuerdo un día que hablaba con Elena, porque los niños, cuando tienen por muy complicada o no sé cómo llamarla, conflictiva que sea la otra parte de una madre, es su madre. Si una madre además juega la baza de la culpabilidad, de esa extorsión sentimental, emocional, pues los niños acaban teniendo un montón de carajal en la cabeza. En el caso de los niños, además su padre jamás en la vida, delante de ellos, ha dicho una sola palabra mala de la madre. Nunca. Yo me he tenido que morder la lengua infinidad de veces. Y algunas veces ha habido momentos en los que ya cuando iban creciendo yo era la que decía, es que tú no te das cuenta que ha pasado esto, o que ocurrió tal, o que lo que te han contado no es verdad. Entonces, pero sí que es verdad
que hemos tenido alguna conversación. Y yo recuerdo un día con Elena diciéndole, a ver, Elena, yo te entiendo que quieres el reconocimiento y que quieres el afecto de tu madre, porque además cuando tú quieres que te quieran y encima no te están dando ese afecto, pero luego resulta que tienes a alguien que no es tu madre, pero que sí te lo está dando y te está dando a lo mejor ese espacio de... Y es como, lo tengo que rechazar porque si lo acepto es como si estuviera siendo desleal a una madre que no está haciendo el rol que debería, no está cumpliendo con ese rol. Entonces, los pobres se les crea unos carajales y yo le hacía ver, digo, yo te entiendo, pero a mí me estás haciendo el vacío. A mí, que soy la que está aquí continuamente y la que os ha intentado ayudar, que he hecho, ya ni siquiera es la palabra sacrificio, es que no me gusta, pero yo he estado ahí continuamente. Claro. Para lo que habéis y les has necesitado. dado una base, un orden, una estabilidad, que eso es fundamental. Cuidado, les he cuidado, les he querido, no les ha faltado nunca de nada. Es un trabajo conjunto de los dos, pero es verdad que ese trabajo, y yo durante muchísimo tiempo pensaba, bueno, en algún momento llegará la compensación. Error también, que quede claro. Para quien esté escuchando, no hay compensación, no hay un momento de reckoning, que dirían en inglés, en el que las cosas se van a poner en su sitio y de repente, oye, eres Santa Imelda, que bien lo has hecho, qué maravilloso, muchas gracias. No se ha dado ese momento. Hemos tenido pequeños momentos en los que, bueno, pues sientes que sí, que te ven, que te reconocen, que sientes que hay un cierto agradecimiento. También depende mucho del carácter de los niños, porque esa es otra. Tú, cuando tienes un niño, que yo creo que es algo que todos los padres deberían ser conscientes, el niño viene con su marchamo genético. Tú puedes hacer hasta cierto punto, pero el niño viene como viene. El niño es como es. Exacto. Claro. ¿Qué ocurre si tienes un hijo que te cae mal? Tú lo has tenido, pero ahora resulta que su carácter es incompatible con o el tuyo, choca con el tuyo. Yo, con mi madre, pues es que está ahí. Y claro. Yo sé que a mi madre la pongo de los nervios. Bendita doña Antonia, yo te quiero muchísimo, pero sabes que la pongo de los nervios. A mis hermanos, pues te puedes llevar mejor o peor, porque al final hay una serie de condicionantes que no tienen nada que ver con la educación, sino con el carácter. Y ellos tienen su carácter. Elena es mucho más extrovertida, mucho más, pero también es verdad que guarda un montón las distancias y con ella es cuando ella quiere y como ella quiere. Y Florian es un cactus existencial, es decir, no quiere depender de nadie y no quiere deberle nada a nadie, ni pide nada, ni entonces se conforma con muy poquito, no molesta. Pero a veces hay que atenderle porque te estás muriendo, chiquillo, de inanición, y cada uno es como es. Entonces yo sí que en algunos momentos pensaba que se iba a producir esa especie de compensación mística, existencial, universal, de repente el cosmos va a decir, joder, Imelda, qué bien lo has hecho, que es otra cosa que se produce en el entorno de amigos y familiares. Joder, Imelda, es que tú lo que estás haciendo por los niños, es que tú... Y se produce esa glorificación de esta madrastra que no tiene niños y que está invirtiendo un montón de tiempo y energías en unos niños que no son los suyos, que a veces la gente lo ve como eso. Es que estás invirtiendo... Sí, pero no lo estoy invirtiendo. No es exactamente eso. Lo estoy invirtiendo en mi pareja, en mi relación. Mi foco es mi pareja. En mi vida. Yo siempre lo he tenido claro eso. Y ahora, con los años, bueno, pues los niños tienen su vida. Yo sigo estando ahí, sigo estando disponible, con la distancia que ellos marcan. Yo he aprendido eso, a poner mucha distancia, me he llevado mis sofocos, mis momentos, que se quedan para mí y para Florian. Y bueno, pues lo de el que se pongan en tu piel, bueno, nos ocurrió cuando Elena cumplió la edad que yo tenía cuando conocí a su padre y cuando les conocí a ellos, que de repente su padre se lo decía, dice, Elena, es que Imelda os conoció cuando tenía la edad que tú tienes ahora. Claro, Elena se quedó, me acuerdo en aquella ocasión que se quedó como planchada, como diciendo, ¿de verdad? Sí. Ay, pues yo no me imagino ahora mismo en una situación como esa. Claro, de repente tener pareja y dos niños, porque los tienes. Es que de repente están ahí. A todos los efectos, ya te lo digo. Ya te digo yo que mi primer viaje al extranjero fue con los niños. Mi primer parque de atracciones fue con los niños. Mi primera vacación así un poco exótica, porque yo vengo de una familia humilde, mucho trabajo, estudiar. Yo he tenido que bregar para pagarme mis propios estudios, mi carnet de conducir. Por eso cuando me llegan y me dicen que tengo 18 años, que quiero el carnet de conducir, digo, pues muy bien, trabaja. O sea, es que tienen un entorno de amigos con pasta y es como me lo debo. El universo me debe que yo tenga un carnet de conducir y un coche. Digo, ¿perdona? No, esto no va así. No, yo siento muchísimo, no te ha tocado a la familia rica, mala suerte. Claro. Es lo que hay. Entonces, bueno, yo en ese caso, con el tema de la edad, sí que es verdad que ella hubo un momento de lucidez, un poquito. Un poquito. Sí. Y hay un momento que me contabas el otro día cuando de repente fuiste consciente mirando ese escaparate
Y me gusta mucho porque fue como, ostras, que... O sea, la iluminación. Yo tuve una epifanía delante de un escaparate de Kids Class. Que todos los que tienen niños saben que es Kids Class porque es la marca de ropa infantil de la gran cadena. Yo estaba trabajando en Mérida y me acuerdo que tenía un ratito a mediodía y me fui a dar un paseo y de repente me paro en un escaparate de Kids Class y me miré, o sea, vi mi reflejo en el escaparate y me dije a mí misma, Imelda, estás mirando ropa de niño y de niña. ¿Qué ha pasado con tu vida? O sea, ¿en qué momento, qué ha ocurrido para que tú ahora mismo estés mirando ropa de niño y niña en un escaparate? Y me di cuenta, o sea, fue como la epifanía de ya está, o sea, esto ya te han enganchado y estás en este universo y tú ya de aquí no tienes escapatoria. Ya te acaban de poner el cuño de madrastra en la frente efectivamente, y ya no se borra. Y ya para adelante. Y bueno, yo Kids Club, pues, y otras, pues yo me convertí en experta en ropa infantil porque, bueno, pues te he oído en algún episodio anterior, lo de la ropa es cierto, no es ninguna leyenda urbana. Es un foco de conflicto. Tú dependes es una especie de puerta misteriosa que se abre, que en este caso más que una puerta es una maleta o una mochila o un macuto, y lo abres y ahí aparece... unas veces aparece una cosa que sirve, otras veces no, otras veces el uniforme, el niño tiene que ir el lunes al colegio y tú lo tienes que llevar y no hay uniforme, misterio, ¿qué ha pasado? O no tienen calzado, llueve y no tienen calzado adecuado, pero tampoco aparece por ningún sitio y entonces yo decidí que nosotros íbamos a tener nuestro propio armario. Y empezamos a comprar ropa. Lo peor era cuando llegaba el día en el que tenían que irse a casa de su madre. Y claro, Elena sobre todo, que era más, y el niño también, pero sobre todo Elena, más coqueta, quería llevarse la ropa que le habías comprado. No. Y esa ropa nunca jamás la volvías a ver, al menos no en las mismas condiciones. O aparecía al cabo de meses. En fin, que sí, que es lo de la ropa es... O sea, que es madrastra, personal shopper... Todo, absolutamente todo. O sea, no te puedes imaginar. Me acuerdo que hacíamos sesiones fotográficas para divertirnos. Les hacía... por mi carácter soy más así que su padre, pues hacíamos telediarios. Yo ponía la cámara y hacíamos telediarios. Cosas que con los años, cuando las revistas, vamos a hacer un magazine. Claro, todo era, el culo de la Imi es muy no sé qué. Era todo meterse conmigo. Además, hubo un momento en el que dijo, oye, es que el deporte familiar se ha convertido en meteros conmigo. Ya está bien. No. Todavía hoy lo mantienen, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero porque la culpa es mía. La culpa es mía, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque muy dura, pero hay accedido. Sí, claro. Para qué nos vamos a engañar, sí. ¿Y crees que tu situación, o no tu situación, tu postura hubiera sido diferente si hubieras sido el padrastro, o sea, si hubieras sido chico? ¿Que te has cargado con más cosas por el hecho de ser mujer o no? Pues no sé decirte, no tengo ni idea, no lo he pensado nunca desde esa perspectiva. Yo creo que es más cuestión de carácter, fíjate, más que de género. Sí. Yo, por carácter, soy incapaz de inhibirme. De hecho, ha sido mi gran ejercicio. Florian y yo, en 27 años, hemos tenido muchos momentos, como todas las relaciones que son de largo recorrido y en las que, bueno, pues con vidas con muchas vicisitudes. Pero las grandes discusiones que hemos tenido, no porque nosotros no somos de discusiones explosivas, pero sí profundas o de serias, han tenido que ver con los niños, han tenido que ver con la educación de los niños, han tenido que ver con la situación relacionada con la otra parte. Sí. Esas han sido los grandes temas. Pero yo me imagino a Florian en una situación similar a la mía, por ejemplo, y yo creo que él, bueno, pues habría sido incluso más, se habría entregado más. Y ya te digo que yo también tengo que hacer un poco de análisis crítico, porque uno se monta una película en su cabeza de cómo ha sido y tú te entronizan de alguna manera como madrastra del año, es que eres maravillosa lo que estás haciendo por estos niños, y tú piensas que estás haciéndolo bien, tú piensas que estás ayudando, tú piensas que estás contribuyendo, que de alguna manera tu influjo es positivo para el padre y para los niños. Y llega de momento un día en el que eres adulta y te hacen ver que a lo mejor la visión que tienen ellos es que a lo mejor, pues oye, esto no me estaba gustando. También lo podías haber dicho, leñe, que te he educado en la asertividad. Podíamos haber hablado, ¿no? Pero también es verdad que cuando eres madrastra o padrastro, te llevas los mismos reproches que se lleva un padre o una madre. Es decir, yo he oído a Florian decirle a su padre como reproche, que yo le decía, me llevaba las manos a la cabeza, es que tú me has dulcificado mucho la infancia. Digo, me cago en la leche, o sea, yo hubiera matado porque me dulcificaran la infancia, porque me la hicieran bonita.
Claro. Pues eso es un reproche. Es que tú me decías que yo, la niña, a mí, es que tú me decías que yo voy a ser siempre muy feliz porque soy porque no me complico, porque soy muy en su cabeza, no sé qué palabra usó, pero bueno, como que eso le parecía un insulto. Tú dices, bueno, pues lo que estoy diciendo es que vas a ser una niña feliz porque eres alguien que tienes todos los mimbres para ser feliz, porque no te complicas, porque eres muy vital, porque tienes mucha energía. Pues es un problema. Y esas cosas se quedan ahí y van saliendo. Es que lo hagas como lo hagas, pero es verdad que muchas de las... Bueno, que yo creo que todas las respuestas o las contestaciones que te puedes llevar de tu hijastro, te las llevarías también de tu hijo. Igual. Lo que pasa es que a veces lo vemos con la perspectiva o a lo mejor desde fuera de, ostras, lo que le ha dicho es que lo hubiera dicho igual en un momento de enfado dentro de casa, de familia. Sí. Lo que sí es cierto es que uno tiene que asumir cuando entra en este juego y tu pareja es alguien que quiere estar presente en la educación de sus hijos, es que, y sobre todo son pequeños, que tú no vas a ser el protagonista de tu vida. No lo vas a ser. Para eso está este podcast, para dar protagonismo a las madrastras. Es tu aparte, momento, Imelda. Es mi momento y yo por eso se lo decía. Ya lo hablaba contigo cuando me lo propusiste y te dije al principio acojonada. Sí, un poco porque en cierto modo yo intento medir las palabras, intento no cargar tintas porque podría contar muchas cosas que no quiero contar porque no me corresponde y oye, es otra historia y a lo mejor ayudarían a otras personas que se ven en la situación. Pero no, yo quiero hablar de mi historia y de alguna manera esto me lo he tomado como pues mira, como nunca he sido protagonista de mi vida, porque no, y las pocas veces que se me ha ocurrido decir, oye, que pum, es como no puedes, no puedes porque hay que anteponer otras cosas. Entonces, bueno, pues, oye, pues aquí estamos, de protagonista soy. Me falta la corona. La corona. Además, fuiste la primera, yo creo que fuiste la primera persona, además cuando pensé en el podcast te tenía, pero en la lista... Creo que fuiste la primera persona, sé que fuiste la primera persona que me hablaste de madrastra, porque cuando nos conocimos yo llevaba un poquito, no sé cuánto, pero muy poquito. Y me acuerdo que, pues tú, o sea, normalmente la gente no dice de sí misma que es madrastra. Claro. Y tú, yo soy madrastra y no tengo hijos. Y yo pensaba, qué tía más guay, ¿cómo molestar? Sí, bueno, a ver, una atrevida y una temeraria total. Fíjate, yo la palabra madrastra, sin embargo, no la he usado nunca hasta hoy. Sí. O sea, en mi cabeza yo soy mamá postiza. Mamá postiza. Una mamá postiza o eso, madrastra nunca, porque tiene esa connotación que me encanta que la dignifiquemos de alguna manera, aunque para mí siempre la madrastra es la que ocupa el lugar de la madre en ausencia de la madre. Pero como hay madre, igual que aprendí que existe una palabra que es entenada y entenado, que si no la conoces, pues tu hijastro es tu entenado. Esa palabra existe en el diccionario y sirve para referirse a los hijos de tu pareja, pero que no son hijos biológicos tuyos. Entonces, es tu entenado o tu entenada. Sustituye al hijastro. Sí, pero es más bonita, me gusta más. Entenado y entenada. Entonces, entenado, Elena y Florian son mis entenados. Todo eso han sido años en los que, porque al final las palabras, para los que somos muy así como pulcros con el idioma y con el lenguaje, pues, y mi marido es filólogo, lexicógrafo, con lo cual pues más me vale ser pulcra con el lenguaje. Y las palabras son otro tema de conversación interesante en mi casa. Entonces, yo necesitaba, todos tenemos esa especie de necesidad de etiquetar. Yo necesitaba etiquetar, porque estás en un terreno indefinido, no tienes otros referentes, no sabes muy bien, lo de madrastra no te cuadra porque lo asocias al cuento de la madrastra. Claro. Entonces, bueno... no eres la madre, o sea, siempre estás diciendo algo de ti en negativo. No soy la madre, no soy la... Efectivamente. Y hay algo que hay que decir, yo soy la mamá postiza de Florian y Elena, es como siempre me he presentado cuando se tocaba hacerlo. Claro. ¿Y qué le preguntarías a la siguiente entrevistada? Le preguntaría a la siguiente entrevistada, que no sé en qué situación está, pero si ella se viene en la situación de tener una hija o un hijo en edad casadera o emparejadera y vieras que, o te llegara y te dijera, papá, mamá, bueno, mamá supongo, me he enamorado y me voy a vivir o me voy a casar con un señor o señora que tiene 2 niños pequeños de otro matrimonio. ¿Qué le diría? ¿Y qué le dirías tú? Huye. Huye. Y yo reconozco, a ver, yo aplico la matemática relacional y a mí me ha compensado siempre, Florian, ha sabido que en los momentos duros y difíciles, que han sido muchísimos, él me ha compensado. También tuvimos un día una charla un poco difícil para él porque le confesé, con todo el amor absoluto que le profeso,
que si me dieran a elegir entre Florian padre y Florian marido, sin dudarlo, yo firmaría por el Florian padre, sabiendo que, o sea, lo que a mí me ha pasado con Florian es algo absolutamente, no sé, cuando encuentras una pareja con la que de verdad estás bien, complicidad con los años, en la que o sea, es que es muy raro y que siga habiendo carne y después de tantos años, química, es muy difícil. Y sin embargo, como yo lo he estado viviendo en primera fila y de una manera mucho más objetiva que nadie más, claro, ni que sus padres, ni que sus hijos, ni que sus hermanos. O sea, yo soy la principal espectadora de ese espectáculo maravilloso que yo he vivido de Florian padre con sus hijos. Por eso digo que a mí lo que más me puede ofender, doler, matar, o sea, yo cuando he llorado así por algo de Dios es por alguna ofensa que queriendo o sin querer le han hecho a su padre. Yeah. Te lo juro. Entonces, yo he tenido mucha suerte, pero es verdad que meterse en un embolado de estos, para mí ya está, es decir, me ha tocado y he tenido muchísima suerte, yo no sé qué suerte podrían tener a quien le tocara. Entonces, bueno, si tienes un margen de error, no sé, huye, busca otro plan, pero bueno, así se lo diría con la boca chica, porque pero al final... es un halago que a tu marido o sea, destaques su parte de padre, o sea, es un halago a la labor que hace. Absolutamente. Hay mil maneras de paternidad. Y ya te digo que yo he sido la más crítica con él porque yo le he dado mucha caña en cosas que creía que se deberían hacer de otra manera, porque además yo soy muy maridispón, soy muy marirrespondine, tengo que andar continuamente diciendo mi criterio, oye, pues lo comparto. Y no es porque yo piense que el mío es el mejor, pero es que creo que, bueno, ¿por qué no? Vamos a compartir diferentes puntos de vista. Y como soy muy organizada, muy ordenada, y de hecho soy la única organizada y ordenada de la casa. Sí, de la casa. No, déjalo ahí, dilo. Sí, de la casa. Elena ha ido mejorando bastante y de hecho, bueno, pues ahora su agenda anual se la regalo yo todos los años, se ha convertido en un ritual todos los diciembre. Es ya, si no le llega la agenda a primeros de mes, se pone nerviosa, porque ella, sus listas y tal, gusto, y todo eso, bueno, bien. Pues muy bien. Sí. Pero es verdad que yo soy extremadamente organizada y ordenada. A veces raya lo patológico, el TOC. Pero es verdad que bueno, pues tú no sabes lo que va a pasar con ellos, por dónde va a ir la cosa, pero yo creo que más allá de eso, de diferentes puntos de vista, creo que he tenido muchísima suerte con mis hijastros, pero con lo que he tenido una suerte indudable ha sido con mi marido. Qué suerte, qué bonito. Pero vamos, tú tampoco estás nada mal por lo que yo te oigo, No, yo estoy encantada y además me he casado hace poco, entonces claro, yo ahora estoy... De hecho, mis hijastros me reprocharán toda la vida a ellos y el resto de la familia, porque Florian y yo nos casamos después de 5 años de relación sin presencia de nadie, sin avisar a nadie, sin de sorpresa. Entonces, cuando dijimos que nos habíamos casado, la cara de los niños era como, excuse me, ¿perdona? Le tenían eso, 10 años o así, claro. No se lo creían. Mis cuñados todavía hoy me afean, dice, bueno, estáis casados porque lo decís vosotros. Claro, aquí nadie lo sabe. Efectivamente. Ya. Nosotros también nos casamos así de una manera muy rápida y sin parafernalia, sí. Pero el hijastro estaba y es el primero. Oye, que tú tienes un hijastro que te ha asignado el Día de la Madrastra, que eso es maravilloso. Yo estoy súper orgullosa de eso. A mí es verdad que el Día de la Madre, Elena me suele hacer algún mensajito. ¿Ah, sí? Sí, nada especialmente. Bueno, pues te presto, aunque ahora, este año yo he visto que el 9 de junio se celebra el Día de la Madrastra. Ah, pues mira, no sé sabía. por qué, ni qué origen tiene, pero el 6 de abril, que es el día que yo te lo presto, por supuesto. Habrá que consultarlo con las otras partes, si están dispuestos al jolgorio pues de la celebración. Creo que ya toca, ¿no? Un regalito, que no sea un collar de macarrones, ya tienen edad. Curioso, pero yo nunca he tenido un collar de macarrones. Claro, yo tampoco. Lo tienen el padre y la madre. Y el cenicero de barro y esas todo cosas. Todo eso, al final tú eres alguien, me acuerdo que, bueno, yo me he visto en la situación de estar comprándole un regalo a la otra parte, porque su padre, ¿no le habéis comprado nada a mamá? No, es que no tenemos dinero o lo que sea. Dice, bueno, y él, Imelda, y encima iba yo, Imelda, que los niños le compren algo a la madre y tal, y yo con toda mi, o sea, no te puedo imaginar, yo cuando me veía a mí misma comprándole un regalo a esa señora que jamás se ha sentado conmigo a hablar de sus hijos, que jamás me ha dado una facilidad, que jamás me ha mirado a la cara y que todo lo que he tenido de ella han sido complicaciones, comprándole un regalo para que sus niños, o sea, ese es mi marido, con lo cual, mira, oye, pues claro. ya está. Bueno, ese es mi marido y ese eres tú. Sí. Y al final por los niños...
Sí, por los niños y por los él, niños, sí, claro, y es verdad por tener que un bienestar y... las parejas se moldean mutuamente y tú lo sabes. Claro. Entonces hay cosas por las que no, pero cuando tú estás con una pareja y si hay un amor, yo creo que genuino, al final te acabas moldeando. Y yo sabía qué cosas eran importantes y cuáles no, y por dónde pasaba y por dónde no. Y bueno, pues ya está, aquí estamos. Y ahora, ya para acabar, la última pregunta. ¿En algún momento te planteaste, ya teniendo el niño, los dos niños de 2 y 4, de repente te dio de, ay, pues a lo mejor yo podría tener, o en ningún caso? ¿Sabes qué pasa? Cuando tienes como pareja al padre perfecto, en tu cabeza es, oye, ¿cómo se...? Además él tuvo vivir la paternidad cuando eres alguien muy cariñoso en estas condiciones no es agradable, porque tú querrías compartir todos los espacios, no tener la interferencia de otra parte que te está distorsionando. Y es verdad que en algún momento, por amor, piensas, joder, yo podría brindarle esta experiencia a Florian, pero yo pensaba, digo, pero realmente yo es que no quiero esta experiencia. Y había momentos en los de biológicamente te entra como la tontería, que yo le llamo. Y tuvimos muchísima suerte porque durante 2-3 años hubo tontería, pero fue intermitente. De manera que cuando yo tenía un poco de tontería, Florian estaba muy tranquilo y me enfriaba esos ánimos, y cuando la tontería la tenía él, yo le decía, vamos a centrarnos. Con lo cual tuvimos suerte y nunca se dio la tontería conjunta. Sí. Porque yo nunca he querido tener niños y me alegro de verdad. Pero fíjate, hasta el hecho de que yo haya dicho muchas veces que no quiero tener niños y que me alegro de no tener niños y que yo soy una no militante, eso se ha convertido en un reproche para mí con los años. O sea, yo he escuchado decir, es que ese tipo de comentarios a mí me dolían, porque era como si no los quisierais. Y yo, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Estaba expresándome con libertad, ya desde una perspectiva de personas que más o menos entienden, y desde la base de que no te quedes con las palabras, quédate con los hechos, quédate con cómo te cuido, con cómo vivo contigo, no sé. Pero por eso digo que al final es que no es fácil. Pero lo de los niños yo siempre lo tuve muy claro. No era mi camino. No era mi camino, pero aún así ya te digo que el karma es muy capullo. El karma es muy capullo. Mi madre, yo lo recuerdo siempre, el karma me dio en todos los morros ese día que yo me bajo del coche con los 4 niños, los 2 de mi marido y los primos, y mi madre me mira y me dice, no querías niños, ¿no? Y yo digo, mamá, no digas nada. Vamos a dejarlo ahí. Exactamente. Vamos a hacer meriendas para todos estos niños. Exactamente, venga, que la fiesta continúe. Pues Imelda, muchísimas gracias. Nada. Me ha encantado tu historia. Bueno, es una historia, ya sabes que además estoy convencida de que vas a encontrar muchas y muy interesantes y que todas dan un montón de sí. Hombre, estoy teniendo mucha suerte porque además sois súper generosas. Venís, contáis cosas que más íntimo que la madrastrita, creo que no hay nada. A mí ahora me da mucho miedo pensar a quién le comparto yo esta entrevista, a quién se lo cuento, más allá de a Florian, obviamente, pero no estoy yo segura de que quiera que la escuche, por ejemplo, pues los niños. Me da un poco de pudor y me da mucho palo porque son cosas muy... Es que son cosas muy, muy íntimas, muy obviamente. íntimas, sí, claro. Es la historia de tu vida. Por eso te decía, oye, está bien que por una vez la cuento yo. Claro, en mi vida. Eres la protagonista. Exactamente, y las preguntas se centran en mí, aunque no, porque al final en realidad no se centran en ti. Este podcast está basado en la experiencia que tiene que ver con las señoras que asumimos, o las personas que asumen un rol en la vida de otras personas. Y fíjate, yo no sé tú, porque yo no sé si tú te planteas tener niños. No, yo ya no. Lo tienes claro. Clarísimo. Pero yo sí que... aunque me he llevado sorpresas, mi experiencia es que la mayor parte de las mujeres que quieren tener niños y se emparejan con alguien que ya tiene niños, enseguida tienen hijos. No siempre, pero es algo, una tendencia. Yo creo que no sé si es por aquello de marcar un poco la territorialidad de lo mío también, si voy a invertir energías en un proyecto ajeno también. Que sea algo mío. Sí, es muy subconsciente también, ¿eh? Claro. Pero yo lo tuve muy claro desde el principio y por fortuna jamás me doblegué. Ya, nosotros ahora, es verdad, cuando al principio decías, bueno, pues para darle un hermanito, pues tenía 4 años, lo típico. Bueno, yo pasé por la etapa de un hermanito. Y yo aporté un perro. Y yo es lo que puedo... Yo más no puedo aportar. Yo he aportado un perro y ya está. Cada uno lleva su mochila. Yo me acuerdo que no, el niño, y yo le decía un hermanito, me decían, claro. Digo, ¿tienes primos? No, pero no es lo mismo, yo quiero un hermanito, porque tal ha tenido un hermanito, porque tal... Y yo decía, Dios mío, claro. Mi vida y mi corazón, digo, no. Y además yo en eso sí que soy un poco bruja, por no decir mucho. Yo no me ando con paños calientes, es decir, yo al pan y al vino y pues no quiero niños. ¿Por qué? Pues porque no quiero niños. Claro, ya está. Pues nos tienes a nosotros, digo, ya, pero ya está. ya está. Pero no puedo hacer otra cosa, ya estáis aquí. Vosotros ya veníais en el pack y es lo que hay, que es lo que vamos a hacer. Así que nada.
Pues bueno, si tus hijastros algún día quieren venir a contar por su aquí, propia experiencia, claro, podrían venir. Oye, pues mira, se lo voy a plantear, le voy a decir. Claro. Sobre todo a Elena, porque lo mismo, mira, me lleva una sorpresa y Pues o rompemos relación, muy o no, bonito. o no. Yo me da que sí. No lo sé. Me da que sí, no pero lo sé. bueno. Pues Imelda, muchísimas gracias por haber venido a Nada. Mi Reino, que es tuyo. Muchísimas gracias a ti por y haberme nos invitado. vemos a la siguiente. A la siguiente. De hecho, ya te digo que alguien tendrá que entrevistarte a ti, no digo más. Bueno, yo recojo el guante. Ya lo hablamos. Muchas gracias. A ti, un besito. Has escuchado Madrastras sin hijos. Suscríbete y comparte este reino para que cada vez sea más grande. El reino de todas.